Eres sorprendente. Eres inexplicable. Bueno, como ya sabéis, este es el título del programa de los viernes de 12 a 1. Susana Macías contigo, disfrutando de esta música, de este mensaje. Y Dios es sorprendente. Esta es una expresión de adoración que destaca la grandeza y el amor inigualable de nuestro Dios. Pero no solo nos quedamos en esto. Si Dios es sorprendente, déjame decirte, tú y yo somos también sorprendentes, porque así como Él es, nosotros somos en este mundo. Eres inexplicable, Señor Jesucristo. Tu amor es interminable, eres insuperable. Amarte es inevitable. Así que vamos a comenzar este programa con este pensamiento, con toda esta grandeza de Dios cercano a nosotros. Y recuerda, si Él es sorprendente, tú y yo también lo somos. Bueno, pues queridos oyentes, hoy vamos a tener un programa súper especial, pues yo creo que como todos. Y como ya sabéis un poquito la dinámica, por lo menos algunos, y si no, pues si tú te conectas hoy por primera vez, en todo programa que vamos a tener, siempre vamos a tener como protagonistas de nuestras historias. Hoy vamos a hablar del poder de un pensamiento y, como no, vamos a tener protagonistas directas de lo que vamos a hablar. Pero para comenzar quisiera que podamos reflexionar un poquito, como nuestro programa se titula El poder de un pensamiento. Y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que vivimos tiempos de mucha presión. Los cambios sociales, económicos y personales que enfrentamos han provocado, no sé tú qué pensarás, pero yo creo que estamos de acuerdo, una verdadera crisis en la salud mental en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, incluso en nuestras familias y en nosotros individualmente. Cada vez más personas luchan con la ansiedad, la depresión, el miedo, el agotamiento emocional y una sensación persistente, fíjate lo que te digo, de soledad. Y esto está confirmado estadísticamente. No voy a entrar en números, porque aquí realmente lo que nos interesan son las personas, pero estos son datos reales de nuestra sociedad de hoy. Y como creyentes, no somos inmunes a ello. Y así lo vemos en el Evangelio de Juan, cuando nuestro Señor nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús tenía presente su generación, pero también tenía presente la generación de hoy. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos dio un ejemplo de una vida de paz, coherente y feliz. Si Él pudo, nosotros también podemos. Por eso, estimado amigo o amiga que nos estás escuchando durante este programa, vamos a estar hablando sobre salud mental, sí, y simplemente lo vamos a rozar, porque este es un tema muy denso, un tema muy importante en nuestras vidas y como creyentes. Si hoy te encuentras atrapado por la ansiedad, el miedo, la tristeza o cualquier otra emoción que parece no tener fin, quiero que sepas algo muy importante. No estás solo. No estás sola. Y ya desde el comienzo quiero animarte a que consigas nuestro diario de emociones
de 7 días. Es simplemente para que empieces a practicar cómo ayudarte a renovar tus pensamientos, a cambiar ese discurso interno que a veces tenemos, esos pensamientos intrusivos que dices, pero ¿cómo me ha venido este pensamiento? Pues quiero ayudarte. Y como dije hace tiempo, cuando comenzó esta nueva etapa de programas, preparé un diario de emociones especialmente para nuestros oyentes de Dynamis Radio, de este programa. Se titula Diario de Emociones y Renovación Mental de 7 días. Puedes escribirme al 629-649-308. Te lo repito otra vez, 629-649-308. Y te lo voy a enviar, es totalmente gratuito y es para que empieces a practicar cómo controlar algunos de esos pensamientos que, por ejemplo, te llevan a la frustración, o te llevan al miedo, o te llevan a la ansiedad, o te llevan a la tristeza. Esas son algunas de los temas que se tratan en este diario de emociones. Bueno, pues fíjate, el cerebro, las emociones y la fe es algo que hoy las investigaciones científicas más recientes sobre las emociones, los sentimientos y el cerebro coinciden de manera sorprendente con las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Sí, no has oído mal. La ciencia, de hecho, la ciencia y la fe no están en conflicto, aunque nos hayan querido por décadas decir lo contrario, sino que se complementan, dándonos herramientas tanto espirituales como prácticas para navegar en las tormentas emocionales. Y cuando yo hablo de ciencia, me estoy refiriendo a cómo Dios nos ha creado. Eso tiene que ver con la ciencia. Los científicos estudian nuestro cerebro. Pero qué curioso y qué maravilloso que muchas de las cosas que hoy los científicos están viendo a través de esa tecnología tan fantástica que sigue avanzando a pasos agigantados, ya lo encontramos en muchos pasajes de la Biblia. El libro de Proverbios está lleno de recursos que tienen que ver con cómo Dios nos ha creado, cómo ha sido el diseño de Dios en nuestras vidas, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, cómo reaccionan nuestras emociones. Y la neurociencia ha descubierto algo impresionante, y es que nuestras emociones están profundamente ligadas a nuestros pensamientos, y el cerebro tiene la capacidad de cambiar y adaptarse. Esto se llama plasticidad emocional y significa que podemos aprender a manejar nuestras emociones y transformar nuestras respuestas internas. Bueno, yo sé que estoy dando muchísima información, quizás sea demasiado profunda. Bueno, yo creo que soy bastante inteligente como para ir pillando todo esto. Si yo puedo, tú también puedes. Realmente esto yo lo tengo en varios talleres que doy sobre el poder de un pensamiento. Y os estoy resumiendo así un poquito, sobre todo para que no os desesperéis, para que tengáis presente que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida en victoria. Primero, nos dio su salvación en Jesucristo, que eso abre la vida al mundo en el Espíritu, a un mundo maravilloso en Dios, con el poder del Espíritu Santo transformándolo todo. Pero es que además Dios en su amor nos creó con alma, con emociones, con sentimientos, con la capacidad de decidir. Y eso es un regalo de Dios. A veces como creyentes no lo utilizamos y solo hablamos de las cosas espirituales, que es muy importante. Pero es que también es espiritual cuando tú cuidas tus pensamientos. Y fíjate lo que te voy a decir, también es espiritual cuando tú y yo cuidamos nuestro cuerpo. Y Dios quiere restaurarnos completamente. Dios quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea transformado y vivamos una vida de victoria. Una cosa muy importante, que esto lo escuché a una predicadora, dice, piensa lo que estás pensando. Cuando hacemos esto, traemos salud mental a nuestras vidas. Y luego hay otra cuestión muy importante que solo lo voy a rozar,
porque hoy no voy a tratar de este tema, y es la respuesta a esta pregunta. ¿Te amas? Y eso tiene que ver con el autocuidado. Y a veces pensamos que somos los últimos, y sobre todo cuando somos madres o tenemos responsabilidades espirituales de otras personas. A veces nos ponemos las últimas o los últimos en la lista del amor, ¿verdad? Primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas, obviamente, después hay que amar a nuestro prójimo, pero nos olvidamos de un pasaje de la Biblia que dice, por supuesto, amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, pero fíjate lo que dice después, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el orden, fíjate, el orden es primero amar a Dios sobre todas las cosas, después me tengo que amar a mí misma, porque si yo no me amo a mí misma, no puedo amar a mi prójimo. Y a veces nos olvidamos. Por eso, yo te lanzo esta pregunta, como hombre y mujer. ¿Estás viviendo en la plenitud, en espíritu, alma y cuerpo, como Dios quiere? ¿Estás pensando piensas lo que estás pensando? Recuerda que esto te va a traer salud mental. Y la otra pregunta es, ¿te amas? Y eso tiene que ver con el autocuidado. Así que en este programa vamos a rozar un poquito estos temas, y yo creo que en los siguientes programas vamos a volver a tocar temas tan importantes como la salud mental, que tiene que ver con nuestro espíritu, sí señora, sí señor, con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Mejor dicho, pongámoslo en orden, espíritu, alma y cuerpo. Y por ejemplo, cuando nos enfrentamos a emociones como por ejemplo el miedo o la tristeza, no es solo sentirse mal. Nuestro cuerpo y toda nuestra mente se resienten. Pero la buena noticia es que no estamos indefensos. Podemos aprender. Y esto es importante, esto es una acción tuya y mía. No, lo tiene que hacer solo el Señor, el Espíritu Santo. No, hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Luego, un poquito más tarde, no te vayas, vamos a tener un testimonio de alguien que nos va a contar cómo, a través del poder del Espíritu Santo, su mente empezó a discernir qué estaba pasando dentro. Pero eso no quita de nosotros nuestra responsabilidad, que es aprender a reconocer, abrir nuestra mente, nuestro corazón a esos sentimientos, y con práctica y ayuda espiritual y emocional podemos empezar a responder de forma saludable. Y ya tenemos a nuestra invitada especial al otro lado, pero quiero dejarte, antes de darla paso, quiero dejarte este versículo, ¿vale? Porque la fe forma parte de toda esta ecuación de la que estamos hablando, la neurociencia, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones y la fe. En Filipenses se nos anima a presentar nuestras angustias a Dios y no quedarnos atrapados en el miedo, sino a entregar nuestras cargas en oración. Dejar nuestras preocupaciones a Él, y a cambio Él nos ofrece una paz que no podemos comprender con nuestra mente humana, pero que nos ayuda y nos renueva. ¿Y cuál es el resultado? La paz de Dios, dice Filipenses, si entregamos nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras angustias a Dios. A cambio de eso, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo cuando escribió a los Filipenses, dice que el resultado de entregar todo esto a Dios es que la paz de Él guardará nuestros corazones
y nuestras mentes en Cristo Jesús. Es decir, Dios no solo nos calma el alma, también cuida nuestra mente. La clave es entregar nuestras emociones, no ignorarlas ni suprimirlas, sino reconocerlas, enfrentarlas y permitir que Dios renueve nuestros pensamientos y nos dé paz. Para poder muchas veces entregar nuestras emociones, tenemos que no ignorarlas ni suprimirlas. Y de esto vamos a hablar ahora con nuestra protagonista especial de esta historia, El poder de un pensamiento, y nos va a contar, bueno, os pongo en contexto, hace no mucho estuve en Alemania, invitada por una iglesia en la ciudad de Bremen, en el norte de Alemania, y justo tuve varios talleres relacionados con este tema, con la iglesia, y especialmente con el grupo de mujeres de la iglesia, y entre ellas estaba, obviamente, la pastora Rosiane, casada con el pastor Jorge. Ambos son pastores en la iglesia de Bremen, en Alemania. Ellos tienen una comunidad preciosa de gente latina y bueno, yo quiero ya dar paso a la pastora Rosiane de Bremen, Alemania, y que nos cuente. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te hemos tenido ahí un ratito, pero es que quería poner un poquito en contexto toda esta cuestión, todo este tema tan importante hoy acerca de las emociones, de quedar a veces atrapados en una historia y no reconocer nuestro dolor. Y ahí es donde muchas veces el Espíritu Santo tiene que venir ayudarnos y nosotros tenemos que hacer algo con ello. Así que, ¿qué te parece que nos cuentes un poquito cómo fue estas conferencias? Bueno, simplemente lo puedes resumir y luego cuéntanos qué pasó contigo, qué está pasando contigo y bueno, gracias por de verdad estar con nosotros, darnos este tiempo y ya te doy paso, pastora Rosiane. Pues muchas gracias primeramente a Dios y también a ustedes por este espacio, por este honor, porque para mí es un honor estar contigo, estar con todos ustedes. Y sí, de verdad que ese fin de semana de conferencia fue algo maravilloso. También las hermanas de la iglesia también tienen testimonios. También el Señor, mediante su Espíritu Santo, estuvo tratando con ellas y fue algo increíble lo que el Señor pues hizo ese fin de semana. Y bueno, en hablar lo que era, cómo pasó pues vamos a decir, mi experiencia de lo que el Señor ese fin de semana hizo conmigo. Resulta que, como ya yo creo que había hablado de ello, yo soy una madre que tengo varios hijos, tengo 7 hijos, y porque hablaba de que yo vengo de una familia totalmente distorsionada, donde prácticamente mi mamá estuvo luchando sola, pues para sacarnos adelante y bueno, y donde hubo mucha soledad, mucho rechazo, y yo como que desde niña siempre como tenía eso en mi corazón, como el rechazo. Incluso yo recuerdo que cuando niña yo me sentía poco menos, incluso me encontraba fea. Yo me encontraba que no era bonita, que era déjame fea. decirte que eres muy guapa, o sea que por si alguien como no te conocen, como el diablo te engañó, ¿no? Porque no es verdad. Sí, pero fue más por, como dices tú, por un pensamiento, por palabras, porque yo desde niña escuchaba como que esto sin familia, esto sin padres, así nos decían a mí y a mis hermanos, ¿no? Como yo vengo de República Dominicana y a veces pues hay personas así que no entienden que los niños también están escuchando y bueno, todo eso como que se fue acumulando en mi corazón.
Y bueno, yo tuve una juventud totalmente descontrolada, totalmente desordenada. Yo tuve mi hija Kimberly. Su papá es alemán, es una persona, pues vamos a decir, pudiente. Y él, primeramente cuando quedé embarazada me dijo que no podíamos tenerla porque él no estaba preparado. Y bueno, yo en eso era muy rebelde. Yo dije, okay, yo puedo sola y seguí. Y dije, no, yo jamás me voy a abortar un niño porque no. Entonces yo decidí tener la niña y resulta que después a los 4 años, de que la niña ya tenía 4 años, él se acercó, que quería tener contacto, yo le permití. Bueno, y yo misma caí en la trampa porque yo pensé que quizás él quería de verdad acercarse en buenas, porque yo decía, a ver, yo no tuve un papá, quizás no sería bueno negarle la oportunidad a mi hija. Entonces, pues resulta que él pues hizo todas las gestiones con que estuvimos en los tribunales y yo perdí el caso porque supuestamente la niña le había dicho a la jueza que ella quería estar con su papá, no conmigo. Y ese fue el golpe para mí más duro porque yo escucharlo con estas palabras, tu hija no te quiere estar con su papá. Eso fue para mí, esas palabras yo las recibí con mucho odio, rencor, dolor, decepción. Fueron tantas cosas en una que fue como una bomba. Rosiane, déjame que haga un paréntesis, porque él se llevó a la niña un tiempo antes del juicio. Y él es una persona experimentada en el trato con niños, es pedagogo. ¿Y tú crees que de alguna manera él pudo manipularla a la niña para que en el juicio dijera que se quería quedar con él? Totalmente, incluso él viene de una región que no es muy grande en Alemania y todos se conocen. Incluso yo investigando después me enteré que la jueza es la madre de un amigo de él. O sea que todo fue perfectamente preparado. Wow. Sí, todo eso fue preparado, pero yo en ese instante, en ese momento yo no lo sabía y para mí fue muy doloroso que yo ni siquiera ese día me pude despedir de mi hija. Era el día de mi cumpleaños y justamente ese día teníamos audiencia y yo decía, wow, será un regalo bien para mí porque yo voy a recibir a mi hija. Pues no. Esta fue la sorpresa, este fue como el regalo de cumpleaños. Tu hija no te quiere, ella quiere quedarse con su papá. Yo recuerdo que salí de ahí, que no se me salió ni siquiera unas lágrimas, ni una sola. Yo salí llena y dije, esa niña no la voy a ver más. Porque yo sentía que como que yo me había arriesgado a tenerla, a criarla, y hacer todo por ella y ella como que en ese momento pues quiso estar con su papá, alguien que desde antes de nacer la había rechazado, no la quería y como que fue algo que yo no lo pude entender. Yo tenía en ese entonces 22 años, tenía 27, perdón, y no lo podía entender. Para mí no era algo que yo decía, esto no me puede estar pasando. Y bueno, yo me aferré en el alcohol, me aferré a las fiestas, tuve una vida de verdad totalmente desordenada, donde estuve siempre buscando como esa aprobación, porque ya llevaba el rechazo de niña, el rechazo de esta niña, que era mi hija, y como que era demasiado, y llegó un momento que a mí, yo estuve como ocultando y como aplastando ese dolor, ese recuerdo, que ya después, cuando yo llego a los pies del Señor, resulta que me acordaba de ella, sí sabía, tengo una hija, pero no sentía más nada. No sentía nada más, pero estaba cometiendo un error.
Y es que yo en mi casa tengo 5 niños, 2 de ellos tienen autismo y yo solamente me ocupaba de prácticamente de los que tienen autismo que de los otros 2 que son un poquito más mayores. Y yo como que a mis hijos yo lo quería como con una medida, como hasta aquí yo quiero este niño, es mi hijo, pero yo lo quiero hasta aquí. Principalmente con los 2 mayores era así, porque yo decía, si en algún momento esto también los pierdo, pues no me va a doler tanto como la primera niña. Y yo recuerdo que ya yo llegué a los pies del Señor y todo eso, y yo veía cuántas cosas el Señor hacía en mi vida. Yo me pude pues salir de todo eso gracias a Él, porque vamos a decir, no fue que yo me pude, Él me sacó a mí del alcoholismo, me sacó de toda esa vida de perdición que yo vivía, y empezó a establecer su orden en mi casa. Empezó estableciendo su orden, yo conocí a mi esposo, nos casamos, y hasta ahora, hasta el año pasado, yo le decía, Señor, yo no sé qué pasa, qué es lo que hay, que yo quiero amar a mis hijos con ese amor de madre. Yo sabía que había algo que no me dejaba, pero yo no lo podía reconocer, porque, vuelvo y repito, había quizás olvidado de mi mente, de los pensamientos quizás, pero eso estaba ya como clavado en mí, en mi alma. Eso yo lo tenía ya guardado, todo aquello que yo había vivido. Y yo le decía, Señor, ¿por qué yo a mis hijos no lo puedo amar como aman las madres? ¿Por qué yo no puedo ver las cosas que ellos hacían como de mucho, como con amor, ¿no? Y estuve orando y estaba orando hasta que, bueno, ese sábado por la mañana, cuando estuvimos de conferencia, tú hablabas de lo que es una palabra, lo que es un pensamiento, de cómo nosotros podemos llenarnos de pensamientos, pues, y embarazarnos de pensamientos malos. Y ahí mismo, como que mientras estabas hablando, el mismo Espíritu Santo me llevó a memoria. Me llevó a memoria aquel instante, me llevó al tiempo donde yo estaba en esa audiencia. Yo te escuchaba y yo estaba en esa audiencia y yo escuchaba cómo esa señora me decía, tu hija no te quiere. Y era como que volvía ese dolor de aquellos años atrás, porque yo tengo 11 años que no veo a mi hija. Y yo sentía ese dolor, pero ahí mismo yo sentía ese aliento del Señor, porque el Señor hace las cosas perfectas. Yo sentía ese aliento, yo sentía cómo iba doliendo, porque iba el recuerdo doliendo, pero yo sentía como de parte del Señor, como yo estoy aquí, no estás sola, yo estoy aquí. Y yo llegué y yo decía, Señor, yo tengo esto, y esto es lo que no me está dejando querer a mis hijos, porque en ese instante es como cuando tú vuelves como en razón y dices, ¿qué he estado haciendo con los otros niños? Lo he estado prácticamente poniéndole una barrera donde ellos se acercaban a mí hasta esa barrera y no lo dejaba llegar directamente a mí. Y yo sentí como que esa barrera se rompió. Esa barrera se rompió y yo por primera vez yo pude sentir cómo yo pude testificar todo eso sin que me doliera, porque yo decía, gracias Señor, porque yo no merezco que tú tengas tanta misericordia de mí y de que tú fueras tan bueno conmigo, de llevando a memoria, sanando esas heridas, sanando todo aquello que yo había vivido, y más con mi hija. Y de verdad que
aún sigo mirando cómo el Señor va obrando en nosotros. A partir de ese momento mi vida cambió, mi forma de ver a mis hijos cambió al instante, cambió todo. Yo dije, esto es algo como sorprendente, como increíble de cómo el Señor cambió todo eso, cambió todo ese dolor. Y hoy en día, yo te cuento, Susana, yo muchas veces antes no permitía que los niños vinieran a contarme muchas cosas porque yo les decía todo a su tiempo. Primero las prioridades eran mías, era atender la casa, cuidar de los más pequeños y como que a ellos le daba muy poco tiempo. Y llegó un tiempo en que ellos mismos se fueron alejando. Ellos mismos llegaban de la escuela y solo me decían buenas tardes mamá y todo bien. Pocas cosas comentaban. Y te cuento que para la gloria del Señor, ahora los niños llegan y ellos vienen y comparten todas sus cosas. Ellos se acercan, yo lo veo como ellos se acercan y me cuentan. Yo tengo una niña que tiene 11 años y yo decía antes, ¿por qué esta niña no se acerca ni cuenta sus cosas? ¿Por qué es tan reservada? Yo incluso llegué a pensar que era su forma de ser y no, era yo. Fíjate. Era yo. Y al ver la semana pasada, ella viene y empezó a contarme cosas y yo la abrazo y le digo, qué bien que me cuente tus cosas. ¿Sabes lo que me dijo? Mamá, yo siempre te he querido contar, lo que pasa es que muchas veces pues tú como que no tienes tiempo, no tenías tiempo, pero ya veo que ahora sí, y yo pensé que no te importaba, que no te interesaba, por eso yo no te contaba. Wow. Eso me dijo ella. Qué bonito. Yo le dije, no, siempre me ha importado, solo que yo tuve un momento mal, pero yo sé que a partir de ahora el Señor va a hacer cosas nuevas y las cosas van a ir mucho mejor. Mis hijos están totalmente diferentes. Susana, yo le doy muchas gracias al Señor porque estas son una de las cosas que Él hace en nosotros, esos cambios, todas esas cosas buenas que Él tiene para con nosotros. Y de verdad que es maravilloso ver cómo ellos llegan, cómo tienen esa confianza de venir a donde mí, de platicar sus cosas, aunque puedan ser simples, pero son para mí, en estos momentos, para mí, cualquier palabra que venga de ellos es para mí algo como con tanto valor que yo no lo veía antes. Es impresionante. ¿Cuánto tiempo hace que el Espíritu Santo te reveló? ¿Cuándo fue la conferencia? Recuérdamelo. ¿Hace 2 semanas, 3 semanas, 4? Hace 3 semanas ya. Fíjate, y el Espíritu Santo hizo un cambio radical que ninguna pastilla lo podría hacer y las terapias suelen ser mucho más largas. Si en algún momento pues un terapeuta consigue destapar, ¿no?, lo que está ahí escondido. Sin embargo, el Espíritu Santo en un instante de ministración, además que ni siquiera que fue una ministración directa a ti, porque yo seguía hablando, compartiendo. Por cierto, esto ocurre en nuestros retiros, pero bueno, de eso hablaré en otro momento, nuestros retiros posaborto. Sin embargo, el Espíritu Santo, porque tú estabas receptiva y porque también tomaste acción. Hay un pasaje en la Biblia que tú me compartiste, recuerda, antes de venirme a España, tú me compartiste un pasaje que dije, ay, eso, si entras a la radio, eso quiero que lo compartas con nuestra audiencia, porque es muy importante para salir de traumas, muy importante para enfrentar traumas y ¿sabes lo que a ti te pasó? Bueno, los especialistas en la salud lo llaman trastorno por estrés postraumático, que puede ser por un trauma o por un factor de estrés importante, ¿no? Y a veces pensamos que solamente las personas que sufren traumas muy gordos, ¿no? Como por ejemplo maltrato
o por ejemplo un abuso sexual, o ver un asesinato, o experimentar un accidente grave, que son las únicas personas que experimentan estrés postraumático. Y no es así. Sabes que el Señor a mí me mostró en uno de nuestros retiros que hacemos con mujeres posaborto, y Él me habló cuando ellas estaban compartiendo sus experiencias y sus traumas, como el Espíritu Santo les estaba revelando en esos momentos también episodios de su vida que lo habían apretado ahí en su corazón o en su mente. Me mostró que yo también tengo traumas, pensamientos ahí atrapados, quizá no traumas tan grandes, pero he dejado pasar algunos pensamientos a mi mente y los he retenido allí, que a veces yo ni sé que los tengo, y el Espíritu Santo me mostraba que Él quería sanar todas mis heridas y que Él está dispuesto si yo le doy paso. Así que compártenos, por favor, ese versículo, ese pasaje tan hermoso de la palabra de Dios en relación con esto que te pasó y que nos pasa a todos en mayor o menor medida. Amén. Así es. El pasaje habla de la parábola de las 10 vírgenes. Está en Mateo 25:1, donde dice la palabra del Señor que el reino de Dios será semejante a 10 vírgenes que toman sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Lo paramos hasta ahí. Mira cómo la misma palabra de Dios nos manda a ser prudentes, a tener un espíritu cauteloso. A veces nosotras, no, como tú nos enseñabas, a veces recibimos palabra y no lo ponemos como en balanza. A ver, esta palabra es de Dios, esta palabra a dónde me lleva, y a veces estamos como esas 5 vírgenes que eran insensatas, que solamente tenían pues unas lámparas. A veces nos quedamos solamente con que bueno, yo voy a la iglesia y yo no tengo nada, pero siempre hay algo y siempre el Espíritu de Dios está dispuesto a revelar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros también tenemos que tener esa disponibilidad de que Dios siempre quiere obrar en nosotros. Dice también: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Mira, no solo tomaron sus lámparas, también tomaron vasijas extra. Y esto es lo bueno y lo hermoso cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. Cuando nosotros, yo miraba hace poco era como una muestra de cómo el Espíritu Santo de Dios va obrando en nosotros. Y era como un vaso de Coca-Cola, ya que la Coca-Cola es oscura, le vas echando un poco de agua clara y va aclarando todo hasta que se convierte en agua. Así mismo es la obra del Espíritu Santo de Dios. El Señor quiere que nuestras lámparas estén encendidas porque Él quiere que nosotros estemos preparados y listos para su venida. Pero a veces nuestras lámparas a veces se apagan. ¿Con qué? Llenas de ira, soledad, ansiedad, temor, tantas cosas que vamos acumulando. Pero lo bueno es que Él quiere, el Señor siempre está dispuesto a que nosotras vayamos confiadamente en sus pies, vayamos confiadamente a su presencia y le digamos: Señor, aquí yo estoy, porque eso fue lo que yo hice. Yo le dije: Señor, yo sé que hay algo en mí, porque a veces nosotras, no es que podamos olvidar o quizás en ese momento no tenerlo en cuenta, pero Dios sabe y conoce todas las cosas. Y yo iba a la presencia del Señor y le decía: Señor, ¿qué yo tengo? Yo sé que hay algo con mis hijos. Y el Señor, yo me quedaba esperando, porque a veces somos impacientes. Y yo le pedía siempre: Señor, revélame qué es lo que está pasando. Pero yo recuerdo ahora que siempre el Señor me llevaba donde los niños, pero yo no entendía. Yo no entendía. El Señor me llevaba siempre a donde los niños y yo no entendía. Y le digo: gracias, Señor, porque mira cómo tú estabas hablando, cómo hablabas,
Y yo recuerdo que cuando dijiste, que nosotros varias palabras lo formamos a un pensamiento, y ese pensamiento nos podemos quedar embarazadas. Todo eso fue como, mira aquí. Y era algo que yo de verdad no lo puedo describir. Y yo sé que Dios no solo lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera de las que me estén escuchando. El Señor siempre está dispuesto a hacer con nosotras cosas nuevas. A veces nosotros nos entendemos cómo el Señor obra, pero nunca yo me imaginé que en la conferencia el Señor iba a tratar conmigo tan personal mediante su Espíritu Santo. Y a mí me encanta mucho esta parábola porque al final dice que a medianoche se escuchó un clamor y aquí viene el esposo, salid a recibirles. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. ¿Y qué pasó con las insensatas? Las insensatas se quedaron porque tuvieron que ir a comprar más aceite. A veces nosotros nos queremos quedar como en una sola posición, y es tiempo de dejar que el Señor tome el control de toda nuestra vida. También nosotros en el discipulado, el pastor nos enseñaba que muchas veces nosotras, quizás por temor, por dolor, por el miedo al dolor, no le permitimos al Señor que trabaje en ciertas áreas. Y es eso, es el temor y el dolor. Wow, impresionante, impresionante. Fíjate tú que ese pasaje yo nunca lo hubiera visto, lo hubiera entendido para cosas tan prácticas del día a día. Siempre pensamos en la venida del Señor, pero el Espíritu Santo está continuamente fluyendo si le dejamos y tomamos acción. No te vayas, Rosiana, porque voy a poner otro testimonio. Es muy relacionado con la familia, con los hijos, ha coincidido y quiero aprovecharlo. Ahora, decir a nuestros oyentes que no todas ni todos, porque esto es también para los hombres, tenemos las mismas experiencias ante una situación de estrés o de trauma o de dolor profundo, que cada uno respondemos y lo enfrentamos de distintas maneras. En el caso tuyo fue que pusiste una barrera a tus hijos, como el testimonio que vamos a escuchar ahora, pero hay otras personas, bueno, realmente también entraste en una vida un poco de desorden con el alcohol, con las fiestas, pero hay otras personas que a lo mejor tapan el dolor, ocultan el dolor con un trabajo excesivo. Hay personas, fíjate lo que te voy a decir, que ocultan el dolor y el trauma, y hasta muchos creyentes, viendo series de las plataformas, una serie tras otra, se tiran días enteros sin pensar, solamente viendo series. Y no digo que no pueda ver series de televisión, no de las plataformas, por supuesto que no, si son sanas, pero que utilizamos cosas de la vida que pueden incluso parecer buenas para tapar el dolor, ¿no? Entonces, mira, voy a compartiros este otro testimonio que va muy relacionado, aunque es de una de nuestras chicas del equipo de AES Vida, pero fijaros cómo funciona el trauma, cómo el trauma oculta el dolor y el Espíritu Santo quiere que salgamos de esa tristeza, de esa angustia, de esa desesperación y de esos bloqueos que pueden ser por años. Tú nos has contado que Rosiana, que eran, ¿cuántos años estuviste? Tu niña mayor tiene 18, ¿me has dicho? Sí, tiene 18 años, ella. ¿Tenía 5? ¿No? Sí, tenía 5. O sea Perdón que me equivoqué, son 13 años, contándolo bien, son 13 años que ya tengo que no la veo. O sea que después de 13 años tú has experimentado estos traumas y este dolor, estos pensamientos ahí incrustados, que ni te acordabas ya que eso era la razón de tu trato al resto de los niños, y tuvo que venir el Espíritu Santo con su amor, y así lo hace, cuando tú te pusiste a su disposición, ¿no? Y Él hizo el cambio de forma tan radical, porque con Él es radical.
Amén. Qué bonito, ¿no? Sí, Pues sí, vamos a muy escuchar, hermoso. si te parece, Rosiane, dura muy poquito y no quiero que te vayas porque vas a despedirte con nosotros del programa. Y también Muy bien. decir a cualquier persona, hombre o mujer que nos está escuchando, ya estoy recibiendo por WhatsApp peticiones de el diario de emociones. Por supuesto que en cuanto ya termine el programa y tenga un poquito de tranquilidad, os voy a enviar a todas las personas que me lo estáis pidiendo. Pero si tú necesitas oración, nos queda muy poquito tiempo de programa. No sé si podrás salir al aire, pero si quieres puedes escribir al WhatsApp y oramos, o a través del teléfono de Dynamis Radio puedes entrar, nos cuentas un poquito qué necesidad tienes y oramos por ti. Vamos a ver lo que nos da tiempo, pero vamos a tener más viernes. Vas a tener también tu oportunidad de que oremos por ti, pero recuerda, ten presente, como nos compartía la pastora Rosiane, el Espíritu Santo está, si tú tienes tus lámparas llenas de aceite y si no las tienes, empieza a pedirle, Señor, lléname de tu aceite. Y el Espíritu Santo, allí donde estés, no necesitas ni siquiera que nosotras estemos cerca. Tú tienes al Espíritu Santo allí donde estés y Él te va a revelar. Recuerda también su palabra, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea que hasta en sueños Dios te puede revelar y tocar tu corazón para vivir en libertad. Así que vamos a escuchar este testimonio. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Tatiana. Y bueno, pues os voy a contar un poco mi testimonio. Cuando yo tenía 21 años me casé. Me quedé embarazada de mi primer bebé. Bueno, llegaron los hijos, llegaron más hijos. Y a medida que ellos crecían, yo no era la típica madre amorosa, mimosa, que, ay, si se te caía el niño, ay, mi amor. No, no, yo era una mujer muy fría, muy dura, muy seca, muy iracunda. Yo no los tocaba, excepto para cruzar la calle, les daba la mano, cruzaba la calle y ya está, porque claro, tienes que cuidarlos, son niños pequeños, ¿no? Pero yo no tenía esas emociones, esos sentimientos de, ah, mi bebé, no, no las tenía. Y muchas veces yo sí me preguntaba, en mi soledad yo pensaba, y yo no entendía por qué era así, porque normalmente, claro, yo soy la hija pequeña y mi madre siempre fue muy cariñosa conmigo y mi padre igual, o sea, encima siendo la pequeña, tú sabes que te miman más, te dan más cariñito, más cosas, bueno, más de todo. Y yo no comprendía, no entendía, no sabía qué me pasaba, pero bueno, pasaron los años y asistí a un desayuno que organizaba Susana Macías con AES Vida. Y bueno, vi de qué se trataba y todo, me gustó y quise empaparme de más información, empecé a buscar información y también dentro de los talleres que ellos daban, que daba Susana, hay uno que te habla del postaborto y hay uno que te habla de las consecuencias físicas y psicológicas. Entonces, cuando yo vi eso, me di cuenta que allí había algo oculto dentro de mí y como que empezó a ver la luz un poco esa situación. Bueno, pues seguí buscando información, porque claro, esto no lo he dicho, pero cuando tuve a mi primer hijo, a los 4 meses o así, me volví a quedar embarazada. Y claro, el primer pensamiento es que no, que es muy pequeño, que son muy seguidos, que no sé qué. Y bueno, cualquier excusa te vale para abortar, ¿no? Cualquier excusa. Entonces, claro, me había practicado un aborto. Y al haber visto esta información, entendí que yo necesitaba hacer algo en mi vida porque era realmente un problema de algo que estaba arraigado dentro de mi pensamiento, dentro de mi ser. Y llamé a Susana, me quise apuntar para el siguiente retiro porque AES Vida hacen retiros para las mujeres que han pasado por ese proceso del aborto provocado. Y durante el retiro al que asistí, el Señor, mi Padre eterno, con su amor, su misericordia, restauró mi mente. Él quitó todas las culpas que yo traía en mi corazón y que traía en mi subconsciente, porque
yo no entendía, o sea, de verdad es algo que yo no comprendía, pero era algo que estaba tan arraigado dentro de mí que, que es como que me tuviese en piloto automático. Entonces todas mis actitudes estaban en piloto automático, es como lo puedo decir, ¿no? Porque no es que yo no amara a mis hijos, yo amo a cada uno de mis hijos, pero no era capaz de darles ese amor, de darles ese abrazo que un niño necesita en algún momento, ese cariño, esa ternura. Y, y de verdad que Dios hizo un gran milagro cuando yo salí de ese retiro. Comprendí muchas cosas. Durante el retiro el Espíritu Santo trajo a mi memoria cosas que me habían ocurrido también cuando era más pequeña. Y yo realmente no me acordaba, o sea, esos pensamientos se archivaron en algún sitio para protegerme, para que quizás no fueran destructivos de otra forma, pero sí que mi reacción era esa, ¿no? La frialdad, la ira, la rabia, todo eso. Pero el Señor me restauró, el Señor me salvó de mí misma, de la culpa, de esas reacciones dañinas en contra de mis hijos, porque eran muy dañinas, a tal punto que uno de mis hijos, cuando iba creciendo, me decía, mamá, yo siento que no existo. O sea, justo mi hijo, el que sería el tercero, porque al segundo fue al que aborté. Él decía, mamá, yo siento que no existo. Y es algo que me dolía mucho. Pero bueno, Dios ha hecho la obra tanto en mí, en mis hijos. En mi casa ahora nos abrazamos, nos besamos, nos damos mucho cariño, nos achuchamos. O sea, es algo que jamás en mi vida pensé que lo iba a poder hacer, pero es que les amo tanto y puedo decir que cada día más. Oh, bueno, gracias Tatiana, vaya testimoniazo también. Rosiana, nos despedimos. Amén. Que nos quedan apenas 3 minutillos. Amén, amén. Solamente me gustaría compartir este solo verso y es para todas las que nos escuchan, aquellas madres, también las que no son madres, me gustaría compartirle, y está en Primera de Pedro 5:7, donde dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros, de todos, no solo de las mujeres, de los hombres, de toda la humanidad. Así que vamos a depositarle toda nuestra vida a Él, porque Él cuidará de ella. Amén. Amén. Muchísimas gracias y te tendremos alguna otra vez, Rosiane? Amén. Dios te bendiga. Saludos a Alemania, de parte desde España, de España. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos el próximo viernes de 12 a 1. No te lo pierdas. Y